Celdas electrolíticas, ¿no? Así es, profe. Buenas tardes. Dale. Bueno, cuando gusten, ya pueden empezar. ¿Compartes tú, men? Sí, voy. Listo. ¿Ahí ya se ve? Ya. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Isaac Vázquez y su servidora Miriam Carapia. Y a nosotros nos tocó hablar sobre las celdas electrolíticas. Y bueno, vamos a empezar mencionando un poquito sobre el contenido que vamos a abarcar en esta presentación. Vamos a iniciar primero con una pequeña introducción al tema. Después vamos a explicar el funcionamiento como tal de este tipo de celdas. También vamos a ver la diferencia que hay entre las celdas electrolíticas, que son las que vamos a platicarles, con las celdas galvánicas, que son las que vimos la clase pasada. Les vamos a compartir algunos algunos ejemplos y sobre todo pues algunas aplicaciones de esos ejemplos. También vamos a terminar con una conclusión y les vamos a compartir la bibliografía que utilizamos. Bueno, primero como una introducción al tema, bueno, podemos definir a las celdas electroquímicas como dispositivos experimentales que aprovechan las reacciones de óxido de reducción para generar energía eléctrica o generar energía química. Y estas celdas electroquímicas hay que recordar que se dividen en dos. Están las celdas electrolíticas, que son de las que vamos a hablar nosotros, y las celdas galvánicas, que como les mencioné es la que estuvimos hablando la clase pasada. Bueno, nosotros vamos a especificarnos en las celdas electrolíticas, pero era importante como ver esta separación, ¿no? Que existen esos dos tipos y son diferentes. Y bueno, primero nos preguntamos, ¿no? Pues, ¿qué es una celda electrolítica como tal? Aquí pusimos una definición formal y dice, una celda electrolítica es un dispositivo electroquímico en el que se consume energía eléctrica para impulsar una reacción de óxido-reducción, también llamadas reacciones redox, no espontánea. Y bueno, aquí subrayamos dos términos que son importantes para comprender bien qué es una celda electrolítica. La primera es que se consume energía, y esa es una de las diferencias que tiene con la celda galvánica, nada más que después vamos a ver un poquito más la diferencia. Y bueno, que consuma energía, ¿qué va a implicar? Que vamos a necesitar una fuente de energía eléctrica, es decir, una fuente de corriente directa o una batería, que es una de las partes justamente de este tipo de celdas. Aquí en las partes, la primera que necesitamos pues es la batería. Vamos a tener un ánodo y un cátodo. Estos dos van a estar sumergidos en la misma disolución y esta disolución tiene que tener una característica, que tiene que ser un electrolito, es decir, que se tiene que separar en tanto iones positivos como iones negativos. Otra de los aspectos que es importante mencionar es que son reacciones redox no espontáneas. Recordemos que las reacciones espontáneas son aquellas en las que no necesitas eh, un aporte de energía externo, o sea, va a ocurrir solita, por así decirlo, y en este tipo necesitamos reacciones no espontáneas, es decir, que no transcurre por sí misma y por lo tanto necesita un aporte energético externo, es decir, la batería que mencioné hace unos momentos, ¿no? Y bueno, otra de los aspectos que es importante mencionar y que de hecho es curioso, es que muchas de las reacciones implican la ruptura de un compuesto químico en sus elementos constituyentes o en sustancias químicas más simples. Para explicar esto, pusimos este ejemplo, que es como tal la electrólisis del agua. Como recordamos, la
el agua está conformado por dos hidrógenos y un oxígeno. La electrólisis significa que este compuesto de agua se va a separar en átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno por separado. Es básicamente eso. Un compuesto químico que se separa en elementos constituyentes. Esto va a ser importante un poquito más adelante. Y bueno, a esta clase de procesos de lisis o de ruptura, específicamente los que son impulsados por energía eléctrica, se les denomina electrólisis, que es de ahí de donde recibe el nombre estas celdas, las celdas electrolíticas, porque es este proceso el que van a desarrollar. Y bueno, ahora sí vamos a ver un poco más a fondo el funcionamiento. Primero que nada, es importante recordar algunos conceptos que ya todos no sabemos. Como sabemos, vamos a trabajar con reacciones redox, lo que va a implicar tanto la oxidación como la reducción. En pocas palabras, la oxidación es pérdida de electrones y la reducción es ganancia de electrones. Y bueno, ambas están íntimamente relacionadas porque no puede ocurrir la una sin la otra. Es decir, no puedes perder electrones y que los electrones se queden como ahí solitos, a fuerzas otro los tiene que ganar. Entonces, ambas deben de ocurrir, pero no es obligatorio que ambas ocurran en el mismo sitio. Entonces, esto es algo que aprovechan las celdas para aprovechar ese movimiento de electrones. Y bueno, como recordamos, estas son las partes que tenemos en una celda electrolítica. Primero que nada está la batería, tenemos un cátodo, un ánodo y una disolución electrolítica, es decir, esta disolución se separa en cationes y en aniones. Esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con los ejemplos que veíamos en el tema de solvatación, cuando disuelves sal de mesa en agua, que es como tal cloruro de sodio, se separa tanto en iones de cloro como en iones de sodio, uno que es cargado positivamente y otro negativamente. Esa es la disolución que necesitamos. Y bueno, lo primero que va a ocurrir es que la parte negativa de la pila, bueno, de la batería, lo que va a hacer es forzar a que salgan electrones de esta parte, por eso es la parte negativa. Esta parte, estos electrones van a llegar al cátodo. El cátodo se va a quedar cargado de energía, o bueno, de cargas negativas. Como está negativo, lo que va a traer son cationes, que son estos rojitos de acá, ¿no? Porque el negativo pues atrae al positivo. Después de que los atrae, estos cationes, como les hace falta electrones, los van a tomar del cátodo. Y al tomarlos, dejan de ser iones y se convierten en un átomo neutro. Entonces aquí ya tenemos la primera semirreacción. Estas que están aquí van a ser la semirreacción. Esta es la semirreacción del cátodo, en el que un catión más un electrón que tomó del cátodo se convierte en un átomo neutro. Y bueno, algo similar va a suceder en el ánodo. Ya aquí tenemos átomos neutros, mientras que en el ánodo, la parte positiva de la batería lo que va a hacer es que va a hacer una deficiencia de electrones, por lo que va a quedar cargada positivamente. Como va a quedar cargada positivamente, lo que va a atraer son los iones negativos, es decir, los aniones. Ya que atrae a los aniones, como a estos les sobran electrones, estos los van a donar al ánodo, quedando también un átomo neutro. Entonces, esta es la semirreacción que ocurre en la oxidación. Como tal, tenemos un ion negativo que al llegar al ánodo se convierte en un átomo neutro y genera un electrón. Esto ya cierra el circuito, como lo pueden ver. Ya aquí está el flujo de electrones, pero pues se necesitó de la batería para esto. Correcto. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es las diferencias entre las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas. En primer lugar, y la manera más sencilla de diferenciarlo es que una celda galvánica produce energía eléctrica
a partir de energía química espontánea. Esto quiere decir que no necesita una fuente externa de energía para realizar el proceso. Se repitió, se puso mal el esquema. Pero el de abajo es una celda electrolítica, la cual produce energía química a partir de energía eléctrica no espontánea. Esto quiere decir que con la batería vamos a poder poner en movimiento todo lo que son los electrones y los aniones dentro de nuestra celda. Y bueno, una de las formas más fáciles de explicar esto es que en las celdas electrolíticas ocurre el proceso contrario al que se observa en las celdas galvánicas. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, veamos aquí en el ejemplo. En una celda galvánica ocurre esta reacción espontánea en la que el cobre es sometido a una reducción y el zinc a una oxidación. Y el potencial de la celda es de 1.1 volts. En el caso contrario, que es el de la celda electrolítica, se produce una reducción del zinc y una oxidación del cobre, por lo que el potencial de la celda es de menos 1.1 volts. Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Pues podemos deducir que el proceso es no espontáneo debido a que el potencial de la celda es negativo. Para eso es que checamos estos potenciales. Siguiente, por favor. Lo podemos ver aquí de manera un poco más gráfica. En el lado derecho, en el inciso A, podemos ver lo que es la celda galvánica y nos damos cuenta cómo es que el cobre está teniendo una reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que está ganando electrones. Si pueden ver la flecha que está en la parte de arriba, en la que dice el flujo de electrones, pues nos damos cuenta que se dirigen a la otra hemicelda. Y hay un voltaje de 1.1 volts. Y en el lado derecho, perdón, sí, en el lado derecho, que es el de la celda electrolítica, podemos darnos cuenta cómo el flujo de electrones es totalmente lo contrario, en el que está sufriendo la reducción es el zinc. Y también nos damos cuenta que la diferencia entre uno y otro es que los cátodos y ánodos invierten sus papeles. Y que en la celda electrolítica vamos a generar energía química y en la galvánica una energía eléctrica. Pero como tal en su constitución, salvo la batería, pues ambos cuentan con 2 semiceldas y un puente salino para que mantengan su neutralidad, una disolución y otra. Siguiente, por favor. Bueno, ahí vamos a compartirles algunos de los ejemplos de reacciones en las que se utiliza este tipo de celdas. La primera es con el agua, que ya se las había mencionado, solo que aquí ya está. Estas son las dos semirreacciones y la reacción global. Primero, en el ánodo existe la oxidación y como tal es que el agua, el compuesto del agua se va a separar en átomos de oxígeno y 4 protones de hidrógeno. Y esto va a liberar 4 electrones. Después, estos protones de hidrógeno van a interactuar con esos 4 electrones que se produjeron en el cátodo, es decir, en la etapa de la reducción, y se van a formar 2 átomos de hidrógeno. Y bueno, si ya vemos la reacción global, como tal, iniciamos con 2 moléculas de agua y terminamos con oxígeno y con hidrógeno por separado. Y es como tal lo que les mencionaba de la electrólisis. Empezamos con un compuesto y terminamos con sus elementos constituyentes, pero por separado. Y bueno, otro ejemplo es el cloruro de sodio, que también les mencionaba, en el que empezamos, por ejemplo, en el ánodo, la parte a la que va a atraer es a los iones de cloro, porque están cargados negativamente. Estos iones cloro se van a convertir en átomos neutros de cloro y van a liberar 2 electrones. Del otro lado, en el cátodo ocurre la reducción y va a atraer a los iones de sodio. Estos iones de sodio necesitarán esos 2 electrones y los van a convertir en átomos neutros de sodio. Entonces, en la reacción global, empezamos teniendo iones sodio, iones cloro y terminamos con cloro y sodio como átomos neutros.
Algunas de las aplicaciones que pueden ser es la producción y purificación de metales. En el lado derecho, en la parte superior, podemos ver lo que es el esquema de la producción de aluminio, que fue uno de los inventos más importantes del siglo pasado, ya que el aluminio no lo podemos encontrar de manera natural. Y su descubrimiento o su síntesis fue una revolución por todas las aplicaciones que ofrece, por la ligereza y resistencia que ofrece este material. Si se dan cuenta, pues tiene lo que son sus celdas en la parte central, sus electrodos, y todo esto es a base de lo que es acero. Al final se lleva a cabo lo que es la electrólisis para después depositar lo que es el aluminio ya en otro contenedor. Y también se utiliza para la obtención de metales alcalinos, tales como es el litio, el sodio y el potasio. A su vez, pues también lo usamos para la producción de halógenos, como el flúor y el cloro. Y bueno, de esta electrólisis contienen las sales que se usan para estos iones. Y una de las más importantes en la actualidad y de la que nos dimos cuenta que más se ha enfocado las áreas de estudio es para el almacenamiento de energía, porque las celdas electrolíticas se han utilizado últimamente para la recarga de las baterías de litio, que son utilizadas mayormente para lo que son los equipos celulares y la electrólisis del agua, que era lo que le explicó Miriam en la diapositiva pasada, y es para la obtención del hidrógeno gaseoso, que se utiliza más que nada como combustible actualmente para cohetes, y pues es una de las propuestas de fuentes de energías limpias del futuro. También se utiliza como autos eléctricos. Y si nos damos cuenta aquí en el esquema, que es el de abajo, pues podemos ver nuestro esquema, que en el lado derecho está nuestro cátodo, en el lado izquierdo está nuestro ánodo, y aquí se lleva a cabo lo que es la electrólisis del agua. Otra de las aplicaciones también, o de los aprovechamientos, es que cuando se usa una celda galvánica y se hace la electrólisis, hay un fenómeno llamado la electrodeposición. Esto se utiliza para obtener películas metálicas, semiconductoras y aleaciones en sustratos metálicos. La deposición, disculpen, es que al momento que se lleva a cabo la electrólisis, ¿cómo decirlo? El material que se está oxidando deja pequeñas partículas que se van a pegar, por así decirlo, en el material que se está reduciendo. Entonces, este principio se utiliza para procesos como lo que es el zincado, el galvanizado y el cromado. Entonces, pues las aplicaciones de esto es prácticamente, por ejemplo, para el cromo es para evitar la oxidación, y el galvanizado se utiliza mayormente en algunas piezas para construcción y ferretería. Y pues bueno, ya como conclusión y dando un pequeño repaso de todo lo que vimos durante la presentación, es que este proceso electroquímico se lleva a cabo en celdas electrolíticas y es un proceso contrario al de las celdas galvánicas. También es un proceso fundamental para el funcionamiento de las celdas, es la electrólisis, y debemos de tomar en cuenta que en la solución tiene que ser un electrolito. Eso quiere decir que se pueda separar en iones positivos y negativos. Y algunas de las aplicaciones de las celdas electrolíticas son la separación de compuestos en sus elementos, como la obtención de los metales y la obtención de hidrógeno y oxígeno del agua, los revestimientos metálicos de autopartes y utensilios, tales como el cobre, la plata, el oro y el cromo. Y también se utiliza para fabricar aluminio, magnesio y sodio, que de manera natural es un poco difícil obtenerlos. Bueno, y aquí pusimos un pequeño video que explica más o menos, bueno, es una de las aplicaciones que tiene este tipo de celdas. No tiene audio, pero es básicamente, pues, ¿qué pasa con un cañón? Este es un cañón que está oxidado por ya el tiempo. Entonces, dice que este proceso va a remover los minerales de la superficie. Lo primero que se hace es meterlo en un tanque. Este tanque se va a llenar con va muy rápido,
decía agua con ciertos químicos, es una disolución electrolítica. Y como pueden ver, se agrega tanto un ánodo como un cátodo, una parte que va a estar cargada positivamente y una que va a estar cargada negativamente, y ambos están unidos a una batería. Menciona que las cargas eléctricas lentamente van a remover los minerales por el proceso que acabamos de explicar. Es decir, estos minerales se van a separar en iones y cationes. Los iones se van a ir a una parte del cátodo y del ánodo. Y mira, ahí está, se ve un poquito más claro. Se van a separar, se van a quedar en el ánodo y en el cátodo. Y así es como se removió del cañón. Y ya nada más se saca del agua y se le agrega un tratamiento superficial para recubrirlo. Y listo. Se nos hizo interesante porque pues es una aplicación un poco más visible de cómo se pueden usar estas celdas. Eso fue como dato curioso. Y listo, muchas gracias por su atención. Igual si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer saber. Aquí está nuestra bibliografía. Bueno, a mí sí me quedó una duda. Es que no entendí bien la diferencia en el potencial de celda entre la galvánica y las electrolíticas. ¿Podrían repetirlo, porfis? Sí, con mucho gusto. ¿Crees que puedas pasar a la diapositiva, Miriam? Por favor. Claro. Mira, ándale ahí. Esto tiene que ver con lo que es la ecuación de Nernst, de los potenciales de celda, pero pues prácticamente aquí lo que tenemos que tener muy en claro es el orden en que ocurre la reacción. Si te das cuenta, en la celda galvánica lo que tenemos es una reducción por parte del cobre y una oxidación por parte del zinc. Esto nos genera que se genere un voltaje. Y en nuestro potencial de celda nos da positivo. Y en la celda electrolítica, si te das cuenta, pasa todo lo contrario. Hay una oxidación por parte del cobre y una reducción por parte del zinc, dándonos un voltaje negativo en nuestro potencial de celda. Y eso es lo que nos permite diferenciar cuál es espontáneo y no espontáneo. ¿Iba más o menos por ahí la pregunta, Dani? Sí, gracias. Yo tengo otra pregunta. En los ejemplos que dieron, ¿por qué no se consideraban los electrones perdidos y los ganados en la reacción global? Ah, sí. Estos ejemplos. Sí, como podemos ver, en las semirreacciones existe tanto una generación de electrones como que estos se ocupan. Entonces, básicamente, por eso en la reacción global no se ponen, porque como se generaron, se consumieron, tanto en la oxidación como en la reducción. Es como si estuvieras en una ecuación normal, sumando 4 de un lado y y sumando los del otro lado, o es como si sumas 4 y restas 4. Entonces, pues básicamente no se consideran en la reacción global, pero sí es importante mencionarlos en las semirreacciones para ver cómo fue que ocurrieron y pues ver el proceso, ¿no? De dónde salieron los demás compuestos. Ok, gracias. Yo tengo una duda igual, y es que, por ejemplo, yo que expuse las celdas galvánicas se utilizaban como soluciones de cierto tipo para que no interfirieran en las reacciones. En este caso, en las electrolíticas, ¿qué tipo de disolución son las que se utilizan? Ok. Básicamente lo que se requiere es que sean electrolitos, es decir, que sus compuestos se puedan separar en iones positivos y negativos, o sea, en cationes y aniones, porque pues básicamente necesitamos esas cargas para que se unan tanto al ánodo como al cátodo y pues se pueda hacer todo este ciclo, ¿no? Básicamente es eso, que sean electrolitos que se puedan separar tanto en aniones como en cationes.
Ah, ok, gracias. Sí, 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 sí. Pues mira, si quieres pasamos al ejemplo de los dos diagramas. ¿Te late, Miriam? Creo que Sí. Pues mira, si te das cuenta, en la celda galvánica tenemos energía química, que son nuestras dos semiceldas, y de ella vamos a crear energía eléctrica, sin la necesidad de tener un agente externo que nos ayude a potenciar el proceso. Por eso es un proceso espontáneo. Pero si te fijas en la celda electrolítica, es completamente lo contrario. Igual tenemos nuestras hemiceldas, pero es necesario la ayuda de un agente externo, que es la batería o nuestra carga directa, para que se lleve a cabo todo este movimiento de electrones. Por eso se dice que es una reacción no espontánea. Bien, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, si ya no hay más dudas, hasta ahí sería nuestra exposición y pues muchas gracias por su atención. Gracias, jóvenes, por su exposición. Muy interesante, muy completa. Va. Entonces, seguimos con voltamperometría, con sus compañeros Miguel Méndez y Josué Portos. Sí, profe. Comparte, compadre. ¿Comparto yo? Ya.
Bueno, la onda voltamperométrica. Bueno, para entender qué es una onda voltamperométrica, primero debemos como definir bien. Bueno, como ya mi compañero les comentó, primero utilizamos un electrodo, el cual, un electrodo en una solución, y vamos a graficar lo que viene siendo nuestra potencia contra nuestro tiempo. A eso se le llama, bueno, es la gráfica de excitación del electrodo de trabajo. Y nuestra onda voltamperométrica, o también llamada respuesta del analito. La respuesta del analito es cuando nosotros graficamos nuestra corriente contra nuestra potencia, como podemos ver aquí en la imagen que tenemos al lado. Dale, compadre. Bueno, la instrumentación que utilizamos para esto es un potenciostato, en el cual tenemos tres electrodos, uno de trabajo, uno auxiliar y uno de referencia. Dele, compadre. Bueno, entonces vámonos con los tipos de voltamperometría. Bueno, dele. Bueno, existen muchos tipos de voltamperometría, pero pues nosotros pusimos los que más nos llamaron la atención. Bueno, el primero es la voltamperometría de barrido lineal. Esta quiere decir que nuestro electrodo de trabajo va a tener un potencial lineal y, bueno, en la imagencita donde dice potencial y tiempo, así se vería nuestra gráfica, pero en nuestra respuesta analítica es nuestra gráfica de abajo. Esa gráfica nosotros la hicimos en una práctica que tuvimos con el profesor de biosensores y detectamos endorfinas con magnesio, con partículas de magnesio. Y podemos ver que como la potencia solo va hacia arriba, tenemos la gráfica donde va subiendo, no sé si puedes señalar. Bueno, tenemos abajito, la de abajo, así, tenemos donde va subiendo y tenemos el pico donde se oxida. Y ya, siguiente. Bueno, la otra es la voltamperometría escalonada. Esta es casi igual a la lineal, solamente que la potencia se mantiene sobre un lapso de tiempo. Por ejemplo, tenemos la potencia en 1, la dejamos 2 segundos y luego la aumentamos en 2, la dejamos 2 segundos y básicamente, bueno, sería lo mismo que la lineal, pero solamente que la gráfica del analito sería como un poco más larga. Bueno, otra también sería la voltamperometría de onda cuadrada o también llamada de pulso. Son pulsos sucesivos de igual duración y amplitud, pero en direcciones opuestas. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro potencial positivo y luego lo hacemos negativo. Como podemos ver donde está señalando mi compañero, tenemos el que va subiendo, o sea, un pico de oxidación, y luego donde baja, que es nuestro pico de reducción. Por ejemplo, esta también fue del experimento que hicimos, pero esta la hicimos con voltamperometría de pulso. Y la voltamperometría cíclica. Bueno, esta voltamperometría cíclica lleva una señalización de excitación del electrodo de trabajo triangular. Como pueden ver en la imagen, ahí tenemos un potencial negativo, pero pues básicamente sería lo mismo, solo se voltea. Entonces tenemos un electrodo, negativo, el cual, pues aquí en este caso iría bajando y luego va a subir. Esto quiere decir que nuestro potencial inicial lo acabamos en un potencial final y invertimos el potencial hasta llegar otra vez al potencial inicial. Y nuestra gráfica de respuesta del analito se vería como la que tenemos ahí abajito. ¿Y qué nos interesa de eso? Ay, permítame tantito.
Ya, perdón. Ya lo comparé. Bueno, ¿qué nos interesa de voltamperometría cíclica? Nos importaría los picos anódicos y el pico anódico y el pico catódico, que vendría siendo donde se oxida y vendría siendo donde se reduce. Y también nos importaría la media, el potencial medio, que es la línea que tenemos ahí. ¿Cómo podemos encontrar los picos anódicos o el pico anódico o catódico? Lo podemos encontrar con la fórmula que tenemos del lado izquierdo, que esto es igual a 0.4463 por esto. Pero donde n es el número de electrones involucrados, A es el área del electrodo, D es el coeficiente de difusión, C es la concentración de oxígeno en el seno de la solución y V es la velocidad de barrido. Pero si nosotros, como pueden ver en la fórmula 1, tenemos temperatura. Pero si nosotros tenemos la solución a 25 grados centígrados, esto se reduce a la fórmula que tenemos abajo. Dele. Se trabó, creo que, bueno, yo no veo la... Ah, ya, perdón. Bueno, a mí me quedó duda, ¿qué es lo que hacía cada uno de los electrodos que utilizaban ustedes? No, está... Ah, ya, sí. Ah, ok, gracias. Sí, yo. Eh, ¿Cómo se obtienen las gráficas de la voltamperometría? Ok, las gráficas de voltamperometría las sacamos con lo que viene siendo un aparato que se llama potenciostato, que es lo que nos da toda la energía. Y tenemos que tener una aplicación, un software en la computadora para realizar todas estas gráficas de representación analítica. Entonces sería con
un software en una computadora. Ah, de acuerdo, gracias. Ah, bueno, en su opinión, ¿cuál dirían que es el mejor tipo de voltamperometría? Bueno, es que es dependiendo de lo que quieras, bueno, encontrar. Endorfinas. Sí. ¿Para qué les sirve la voltamperometría? O sea, ¿para qué me sirve saber dónde está el potencial de oxidación o qué obtienen con la técnica? Bueno, esto nos sirve, por ejemplo, bueno, lo vimos en biosensores, por ejemplo, para saber dónde se va a oxidar o dónde se va a reducir mi analito y, por ejemplo, poder emplearlo en algún biosensor y, bueno, ajá, y hacerlo como más certero y no estar buscando, sí, como ser más certero dónde se va a oxidar o reducir, dependiendo de lo que queramos hacer, y así poder hacer un biosensor o un aparato. Ok. Gracias, jóvenes, por su... Bueno, ya si no tienen más dudas, no sé. Pero bueno, gracias por su presentación. Y bueno, no sé las personas que no han entrado, si que tampoco pusieron nada, no me buscaron ni nada, supongo que no van a exponer, no sé. Entonces, Profe, no, nosotros íbamos a exponer, solamente que, pues, la verdad, bueno, una disculpa, pero olvidamos poner nuestros nombres ahí. Pero sí vamos a exponer cronoamperometría. no, barometría, ¿cuándo? ¿Ahorita ya lo tengo lista? Sí, Sí. Bomba. gracias y disculpe. Bueno, igual faltaría alguien, ¿no? Creo. Son 13 en el grupo, entonces. ¿Ahí se ve algo? ¿Sí se ve? Sí. Ya se ve. Bueno, no sé quién haya faltado. Bueno, ahorita los veo en la lista. Bueno, pues justamente como
le mencionábamos, el equipo está conformado por Gregorio, Humberto y su servidor Dylan, solamente que no sé por qué razón en la ponencia aparecen nada más 2 nombres, pero me imagino que no se actualizó. Pero bueno, vamos a hablar de la cronoamperometría como técnica electroanalítica y la verdad, mientras lo estaba estudiando, creo que la mejor manera de comprenderlo es, como su nombre lo menciona, medir el amperaje en relación al tiempo, ¿no? Como lo mencionamos, es una técnica electroquímica. Esto quiere decir que se va a escalar el potencial del electrodo de trabajo y se monitoriza la corriente resultante de los procesos farádicos. Obviamente, que ocurren en el electrodo como tal, ¿no? Esto pues es provocado por el paso de potencial, todo en función del tiempo, que es la parte importante. Ahora, la relación funcional que va a existir entre corriente y tiempo se va a medir justamente después de aplicar el salto de potencial simple o doble, que son las técnicas que vamos a hablar más adelante, al electrodo de trabajo del sistema electroquímico. Entonces, puede obtenerse información limitada sobre la identidad de las especies electrolizadas a partir de la relación entre la corriente de reducción puntual y la del pico de oxidación. Todo esto es importante porque el área en el que más funciona o en el que más se puede utilizar, como lo vimos justamente en anteriores exposiciones, es con reacciones químicas pertenecientes a redox. Entonces, es por eso que es muy importante toda esta parte del pico de oxidación. Ahora, como ocurre en todas las técnicas pulsadas, justamente la cronoamperometría genera altas corrientes de carga. Estas disminuyen exponencialmente, como en cualquier circuito RC. Y esto es muy importante porque justamente es lo que va a marcar la diferencia entre otras técnicas electroanalíticas que tienen que ver con la amperometría, ¿no? El hecho de que pertenezca a un circuito RC y que estemos midiendo justamente la corriente resultante de tener una diferencia de potencial en el electrodo es lo que nos va a permitir o el que nos da una ventaja para la cronoamperometría a diferencia de otras técnicas. Obviamente ya el decaimiento o cómo es que se va desintegrando todas estas transferencias de electrones, pues las vamos a comprender con una ecuación, que es la ecuación de Cottrell, que también más adelante se va a explicar. En la mayoría de las celdas electroquímicas, como también justamente ya lo vimos, esta desintegración es mucho más lenta que las celdas de desintegración de carga sin un electrolito de soporte, y pues estas son excepciones que son notables. Justamente, si puedes darme la siguiente diapositiva, gracias. La función, como lo mencionábamos, que es muy importante mencionar, es el que, pues, en los casos, en los procesos de redox que se desea monitorizar, se rige por la difusión que se desarrolla en la región situada a una distancia de la superficie del electrodo. Y lo podemos ver muy bien con un ejemplo. El ejemplo es entre dos sustancias que pues, no vamos a indagar un poquito más en ellas, entre el antraceno y en dimetilformamida desoxigenada. A ver, esto es importante porque menciona cuál es la importancia de la cronoamperometría. Y es que cuando se mide la corriente I en algún punto del tiempo fijo, después de aplicar el voltaje, como ya lo mencionamos, todo es después de esta diferencia potencial, veremos que en algún momento la corriente ya no aumenta. Y esto se debe a que ya ha alcanzado la región de transferencia de masa limitada. Es una de las dos técnicas que vamos a ver más adelante, pero justamente este ejemplo nos permite conocer cómo es que la cronoamperometría o su función, cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Las consideraciones que desde luego se tienen que tener para este proceso es el que se debe someter a agitación, justamente la celda que estamos utilizando, y debe mantenerse una temperatura constante para evitar, obviamente, los gradientes térmicos y o viscosimétricos. Yo les voy a hablar un poquito de la historia. Bueno, en 1902, Fiji Cottrell dedujo la infusión lineal de un electrodo plano según la ley de difusión y la transforma de Laplace. Con esto obtuvo la ecuación de Cottrelli, que es la que se está mostrando aquí en pantalla, donde I es la corriente en amperios, N es el número de electrones, F es la constante de Faraday
A es el área del electrodo plano en centímetros cuadrados y C es la concentración inicial del analito en mol sobre centímetro cúbico. D es el coeficiente de difusión para especies en centímetros cuadrados sobre segundo y T es el tiempo en segundos. Bueno, en circunstancias de difusión controlada, el gráfico de tiempo actual refleja el gradiente de concentración de la solución cerca de la superficie del electrodo y la corriente es directamente proporcional a la concentración de superficie del electrodo. Ya en 1922, Yaroslav Heiroskip reiteró el método cronoamperométrico cuando inventó el método palorográfico. Y bueno, con esto se puede utilizar un circuito básico y con eso conecta el registro rápido en el osciloscopio y no se usa el electrodo de caída de mercurio. En su lugar se usan los electrodos estáticos como el mercurio suspendido, el sondeo de mercurio o platino, oro y grafito. Además de esto, la solución no se agita. En presencia de electrolitos de interés, el proceso de transferencia de masa es principalmente difusión. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente la ecuación de Cotrelli y esto describe el cambio de la corriente eléctrica con respecto al tiempo en un experimento de potencial controlado y específicamente describe la respuesta actual cuando el potencial es una función escalonada en el tiempo. Bueno, encontramos varias aplicaciones. Con esto vamos a hablar un poquito de dos solicitudes principales. La primera es la cronoamperometría escalonada de doble potencial. En este caso, la cronoamperometría escalonada de doble potencial, o por sus siglas DPSCA, es la técnica cuyo electrodo de trabajo se aplica mediante el paso del potencial hacia adelante durante un cierto periodo de tiempo y hacia atrás durante un periodo de tiempo. La corriente se monitorea y se traza con respecto al tiempo. Este método comienza con un periodo de inducción y en este periodo se aplicarán varias condiciones iniciales a la celda electroquímica para que la celda pueda equilibrarse en estas condiciones. Y bueno, el potencial del electrodo de trabajo se mantendrá en el potencial inicial en esas condiciones durante un periodo específico. Regularmente son unos 3 segundos y cuando termine el periodo de inducción, las células de trabajo cambian a otro potencial durante un cierto periodo de tiempo. Una vez contemplado el primer paso, el potencial del electrodo de trabajo retrocederá generalmente al potencial anterior al paso hacia adelante. Y todo el experimento termina con un periodo de relajación. En este periodo, la condición predeterminada implica mantener el potencial del electrodo de trabajo del estado inicial durante aproximadamente un segundo. Cuando finaliza el periodo de relajación, las condiciones de inactividad posteriores al experimento se aplicarán a la celda para que el instrumento pueda volver al estado de inactivo. Y después de graficar la corriente en función del tiempo, se producirá un cronoamperograma y también se puede utilizar para generar gráficos de Cottrell. Ay, ¿Humberto está ahí? Creo que se salió la llamada. Creo que no está funcionando muy bien su internet, me imagino. Pero... ¿Me escucho? Ahí está. ya. Sí, perdón. Bueno, yo les voy a hablar sobre la electrólisis de potencial controlado o a granel. Bueno, este es un método derivado de la cronoamperometría. Bueno, más bien una de las aplicaciones y también puede ser llamado electrólisis potencial en masa. Y también es conocido como coulometría potenciostática. Durante este proceso, el trabajo y la corriente se controla a lo largo del tiempo. El analito a otro estado de oxidación. La corriente disminuirá hasta la línea base acercándose a medida que se consume el analito se consuma. Este proceso muestra la carga total en columpio que fluye en la reacción. La
Por ende, se calcula integrando el área bajo la parcial actual, aplicando la ley de Faraday. La siguiente. Bueno, esta es la celda de electrólisis de potencial controlado. Y básicamente es una celda de dos compartimientos, es decir, dividida, que contiene un ánodo de avería de carbono auxiliar y está separada del compartimiento del cátodo por un tapón de electrolito de solvente de vidrio sintetizado y metilcelulosa. La razón de la celda de dos compartimientos es para la reacción catódica y anódica. El electrodo de trabajo para la electrólisis de masas podría ser un disco RBC que tiene un área más grande para aumentar la velocidad de la reacción. Bueno, la electrólisis de potencial controlado, voltamperometría cíclica que le explicaron anterior. Bueno, yo les voy a dar un poquito de la cronoculometría, que realmente solo es prácticamente lo mismo, solo que en este caso es un método analítico que tiene un principio similar al cronoamperometría, pero en este caso monitorea la relación entre carga y tiempo en lugar de corriente y tiempo. Y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas? Sí, ¿pueden repetir cuál es la diferencia entre cronoculometría y cronoamperometría? Bueno, la cronoculometría, a diferencia de la cronoamperometría, es que, bueno, su nombre lo dice, es cronocoulomb. En este caso, el coulomb habla de carga y el ampero habla de corriente. Entonces, por ejemplo, la cronoculometría tiene otro tipo de diferencias, como el que la señal aumenta con el tiempo en lugar de disminuir, y el acto de integración minimiza el ruido. Entonces, esto da como resultado una curva de respuesta hiperbólica suave, y las contribuciones de la carga de doble capa y las estrellas absorbidas se observan más fácil, solo que pues en una te marca corriente y en otra te marca carga. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Claro, pues justamente era bueno, es que es un circuito RC. Entonces el circuito RC, pues es un compuesto que está, o sea, se compone por un condensador y un arreglo de resistencias. Entonces, cuando este está en serie, puede provocar lo que llamamos un filtro electrónico, paso bajo o paso alto. Entonces, cuando tenemos esto, debido a que la señal que genera la corriente suele ser de tiempos, de periodos de tiempo, perdón, más grandes, esta señal que genera, por decirlo de alguna forma, es más sencillo de tratarlas. Entonces, en relación a lo que llamamos como señal ruido, es muy poco el ruido que tenemos y mayor la información que nos está dando, ¿no? Entonces, claro, esto en comparación con otras técnicas amperométricas. Así que por esa razón es que esta técnica en especial tiene, pues vaya, la información que arroja, que podemos manejar y que podemos entender, pues es mayor. Gracias a ti. ¿Ya no hay más dudas?
con esta presentación damos por terminadas entonces las presentaciones de la última unidad. Sus calificaciones las voy a estar haciendo la próxima semana. O sea, ahorita ya el curso ya lo acabamos. La próxima semana les envío sus calificaciones con su promedio final y todo. Ya si dependiendo de cómo les vaya, pues ya no haríamos examen final y si no, pues tendrían que ser final. Va, eso se los mando la próxima semana. Pero bueno, por lo pronto pues ya el programa de la clase ya está completo. Ya sería nuestra última sesión el día de hoy. Y pues ya nada más quedaría que les envíe sus calificaciones la próxima semana. Y ya, en dado caso de que tengan que ser final, pues los haríamos ya en la fecha que nos corresponde en las 2 semanas de los finales en junio. ¿Va? Ok, profe. Sí, profe. Vale, jóvenes. Bueno, entonces, pues, Hasta luego, profe, un gusto. nos vemos. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Sí, profe, hasta luego.